Sí. Bien. Reiniciamos el tema entonces, chicos. ¿Me están escuchando, no? Sí, profesor. Ya, hijo. Perfecto, ¿ya? Entonces, ya hemos explicado esta característica de las procariotas y eucariotas, ¿no? Eucariotas o eucitos también se les llama, eucitos con C, eucitos, ¿no? Vamos a pasar al siguiente cuadro, ¿ya? Tenemos, ahí está un cuadrito pequeño, ¿no? Donde observamos pues a las célula eucariota, ¿no? Cómo se comprende a las plantas y a los animales. Y vean, las plantas presentan una envoltura. Acá está, en cuanto a envoltura, la planta presentan la pared celular, ¿no? Formada especialmente por celulosa, y los animales el glucocálix, que le hice mención, ¿no? En antes, que es la pared celular de los animales. Glucocálix y pared celular. Ambas, tanto plantas como animales, ahí está su envoltura, que ya la mencioné, y están formados por una membrana, un citoplasma y un núcleo, ¿cierto? Típicas células eucariotas. Le menciono este cuadro porque vamos a tratar de cada una de ellas, la membrana, el citoplasma y el núcleo, ¿ya? Sus funciones, composición, estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, bien, pasamos entonces a la primera de ellas. ¿Observamos bien esto? Uno, la envoltura celular. Como les hice mención, las plantas presentan una pared celular y los animales presentan un glucocálix. ¿Ya? Miren bien esas palabritas. O sea que las plantas y animales. Vamos primero por las células animales. Un glucocálix es una envoltura, dice, de la célula animal. Tiene como componentes oligosacáridos y sus funciones son dos funciones muy importantes, ¿no? Son receptores de señales químicas. Mire, ya estamos hablando de la envoltura del glucocálix, ¿ah? Recepcionan en las señales químicas y participan en el reconocimiento celular. O sea, ¿qué célula, qué partículas, iones van a ingresar a la célula? O sea, reconocen, ¿no?, las moléculas que van a ingresar al citoplasma. Mucho cuidado, ¿ya? Miren bien, observamos bien, quiero que vean bien el dibujo. Si es posible, dibújenlo rápidamente, porque vamos a pasar a la otra DPS y vamos a necesitar este dibujito. Mírenlo bien. Estas son proteínas, ¿no? Proteína con canales de sustancias, como ingresan las sustancias de masa mayor, ¿no? Grandes glúcidos, proteínas, ingresan por acá, por estos canales, al citoplasma, ¿no? De afuera hacia adentro. Es una proteína periférica, miren, que da una parte, soporte polar hacia afuera, y la parte internamente, es una periférica, ¿ya? Miren bien eso. Una proteína periférica. Esta es una proteína integral, ¿ves? Integrales, periféricas, integrales. Miren, acá ahí se recuerdan ustedes la molécula linfática, ¿recuerdas?
cuando le dice la cabeza hidrofílica o polar, ¿no? Que tenían afinidad por el agua, ¿recuerdan? Y este es las colas hidrófobas, ¿no? Ahí está igualmente la cabeza hidrofílica, tenía afinidad por el agua, y la cola, las dos colitas hidrófobas, afinidad por las grasas, aceites. Profesor. Sí, ya, admitir. Todo formaba el fosfolipio, ¿recuerdas? Por eso que la membrana está formada por una y dos. Digo, doble capa de fosfolípidos, ¿verdad? Ahí está la doble capa, pues. O llamada también bicapa lipídica. Bi es dos capas, bicapa lipídica. O la doble capa de fosfolípidos. La más externa, mira, esta es la capa externa que comunica con la parte exterior de la célula, con la parte extracelular, y esta es la capa interna que comunica con el citoplasma, que viene a ser esto de acá. Mira cómo atraviesan las moléculas, ¿no? Son atravesadas, toda la capa, el grosor de la capa es atravesada por varios tipos de proteínas, ¿no? Las proteínas periféricas, como esta, por ejemplo, miren, las proteínas integrales, ¿no? Proteína canal o integrales, ¿ves? Eso es muy importante, mírenlo bien, ¿ah? Como sobre la superficie de la célula, miren, en el grosor de la superficie externa, todo lo que encontramos, ¿ves? Glucolípidos, o sea, moléculas formadas por glucosa y por lípidos, glicoproteínas, estas verdecitas, que están sobre la membrana celular, formada por glúcidos y proteínas, ¿ve? Están las flechas, ¿no? Se ven bien, miren bien. Eso, ya. Pasamos entonces, pasamos acá. Pared celular. Envoltura de la célula vegetal, su componente químico principal es la celulosa. Ya todos conocemos eso. La celulosa. ¿Cuál es la función de la pared celular en los vegetales? Brindar protección, rigidez y forma a la célula vegetal. ¿Ya? Protección, rigidez, no por la celulosa que contiene, ¿no? Y dar forma a la célula vegetal. La mayoría de células vegetales son poligonales, ¿ya? No te olvides. En su mayoría son, vistas al microscopio, son poligonales, ¿no? Bueno, una fue envoltura celular. Ya hablamos de glucales y pared celular. 2, membrana citoplasmática, que es esta de acá que está acá. ¿Ya? Es la membrana citoplasmática. Presten atención que hasta acá voy a llegar. Tenemos, ¿cuál es la función de la membrana, alumno? Mucho cuidado. Dice, brinda protección, protege a la célula. Separa una célula de otra, ¿no? Entre ambas hay separación, ¿no? Una célula de otra célula. Están separadas por la membrana celular. Y lo que está entre ambas sería el líquido intercelular. O sea, el líquido inter es entre célula y célula. El líquido extra, no es inter. Inter es lo que está dentro de la célula, el citoplasma. Este sería entre célula y célula el líquido, ¿sí? El líquido, en este caso, cuando es una sola célula, se dice extracelular, que está fuera de la célula. Fuera de la célula. Y cuando cae otra célula, repito, hay dos células juntas, se llamaría entonces líquido intercelular, porque está entre célula y célula. A eso me refiero. Intercelular. ¿Ya? No te olvides de eso, ¿ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más te voy a decir? La membrana citoplasmática envuelve al citoplasma. Es permeable y selectiva, ¿no? Es permeable y selectiva. ¿Ok, chicos? Cinco funciones muy importantes de la membrana. A ver, anota estas 5 funciones, chiquitas nomás. A ver, 5 funciones de la membrana. Semipermeable. 1. Esta membrana es asimétrica. Vean, no tienen la misma simetría. ¿Ve? Acá hay saliente de proteínas, ¿ve? Saliente de glucolípidos,
Ahí salí. Entonces, asimétrica. Otra más, tiene fluidez. Es otra función. Es fluidificable, es bastante fluida. Reparación, ¿no? Se repara constantemente la membrana. Reparación y renovación. ¿Ya? Son 5 funciones básicas de la membrana. Semipermeable, asimétrica, fluidez, reparación y renovación. ¿Ok? No te de más también que vean esto, ¿no es cierto? La membrana citoplasmática es una asociación supramolecular, ¿no? Que forma una doble capa de fosfolípidos, ahí está 1 y 2, que ya saben ustedes, que envuelve al citoplasma, es permeable y selectiva, ¿no es cierto? Tiene permeabilidad selectiva, o sea que selecciona qué sustancias deben ingresar al citoplasma, eso se llama selectiva. Es una propiedad que tiene la membrana celular, ¿no? La propiedad selectiva. Luego tenemos acá la estructura de la membrana. Mucho cuidado, ¿ya? La estructura de la membrana. ¿Qué tenemos en la estructura? Vemos que la membrana está formada por 4 biomoléculas orgánicas que ya ustedes conocen, ¿no? Lípidos, 40%, proteínas, 52%, mayor cantidad, y glúcidos, 8%. ¿No es cierto? Sumados es el 100%, ¿no es cierto? Mayor cantidad de ¿qué? De proteínas, ¿no? A ver, lípidos, porque forma fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. A ver, mucho cuidado con esto, ¿ya? Ya hemos visto los fosfolípidos. Forma la bicapa lipídica en la membrana. Ya lo hemos visto, la bicapa lipídica. El colesterol, ojo, solo lo encontramos en la membrana de la célula animal. No tenemos colesterol en las células vegetales, chicos, ¿ya? El colesterol se encuentra en un porcentaje, es el tercer componente de la membrana, el colesterol. Tercer componente más abundante. Y tiene una función que voy a repetir. Su función es regular la fluidez de la membrana. Mucho cuidado con esa función del colesterol. Regular la fluidez de la membrana. Y los glucolípidos, como su nombre lo dice, que están formados por gluco, que es glucosa, y lípidos, que son las grasas, lípidos o grasas, ¿no? Entonces, formados por glúcidos y lípidos. ¿Dónde se encuentran? En la capa externa de la membrana, en la capa externa. Acá está, miren chicos, miren. Lo voy a poner otra vez, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? En la capa externa de la membrana, ¿qué encontramos? Glucolípidos, ¿ves? Glucolípidos, glicoproteínas, glucolípidos, ¿no? Entonces son glucolípidos, ¿ves? En la capa externa, son glucoproteínas acá, ¿ves? Capa externa de la membrana. Ahí está la doble capa de fosfolípidos, le dije, ¿no? Fosfolípidos forman la bicapa lipídica, 1 y 2. Colesterol, que acá está bajito, miren, ¿no? Solo en las membranas animales, en las células eucariotas animales. Las vegetales no tienen colesterol, ya no te olvides. Su función es regulación, regular la fluidez de la membrana. Y los glucolípidos, repito, formados por glúcidos y lípidos, se encuentran en la parte externa. Bien, pasamos. Eso es en cuanto a la estructura de la membrana, los lípidos, ¿ya? Ahora tenemos a las proteínas. Miramos acá, miren acá. Ahí están. Lípidos, ya hablamos. Prote, 52%. Hay varios tipos de proteínas.
proteínas periféricas, integrales y glucoproteínas. Bien, chicos, ya hablamos de esto, algo similar. Acá vimos, miren, ve. ¿Ves? Proteínas integrales, ¿ve? Ahí está, ve. Proteínas periféricas, mira, ve. ¿Qué son las proteínas periféricas, chicos? Esta, por ejemplo, ¿no? Una proteína periférica, dicen, son hidrosolubles, tomando contacto solo con las cabezas polares de la monocapa externa o interna. En este caso, esta proteína periférica está tomando contacto con esta cabeza polar, que es hidrofílica. Estas acá son las cabezas polares hidrofílicas. ¿Ve? Está tomando contacto esta proteína periférica, a eso me refiero. Son o sea, captan agua, ¿no? El agua, H2O. Repito, proteínas periféricas. Son hidrosolubles y toman contacto solo con las cabezas polares de la capa. O puede ser o con la capa externa, o en este caso tienen contacto con la capa interna, con las cabezas polares hidrofílicas de la capa interna. Miren bien eso, chicos, ¿ya? Y las proteínas integrales, como está acá, ¿no? Todo el ancho de la membrana celular, todo el ancho está, en todo el ancho, poseen porciones, membrana, y porciones hidrosolubles, o sea, en contacto con las porciones polares arriba y la parte interna, dicen, poseen porciones hidrosolubles en contacto con la parte polar de la membrana, ¿ya? Tanto externa como interna. Y también posee una zona liposoluble en contacto con la parte no polar. Esta es la parte no polar, ustedes saben. Ahí está el fosfolípido, la cabeza hidrofílica polar y la cabeza hidrófoba abajo, perdón, y la cabeza hidrófoba en medio no polar, ¿no es cierto? Ahí están, separadas, ahí están. Entonces, estas proteínas integrales poseen porciones hidrosolubles en contacto con la parte polar de la membrana, ¿ya? Contacto con la parte polar de la membrana, ¿no? Parte superior y en la parte inferior. Y porciones liposolubles en contacto con la parte no polar. Esta es la parte no polar, ¿ves? Algunas pueden ocupar todo el espesor de la membrana. En este caso está ocupando todo el espesor de la membrana, ¿no? Todo el espesor de la membrana. ¿Ok? Bien. Mucho cuidado entonces. Proteínas periféricas y proteínas integrales. Miren bien, ahí tenemos entonces proteínas periféricas, proteínas integrales y glucoproteínas que están formadas por glúcidos y proteínas integrales, ¿no? Glúcidos, gluco y proteínas integrales. Son las glucoproteínas. No te olvides, chico, eso. ¿Ya? No olvidemos entonces las proteínas integrales, ¿ya? Bien, chicos. ¿Qué más seguimos por acá, chicos? A ver, miren. Bien, ya te he explicado, creo, la proteína, ¿no es cierto? Periféricas e integrales. No te vas a olvidar, ¿ah? Seguimos por acá. Tipos, fisiología de la membrana. Bueno, la fisiología es que controla el transporte de sustancias, ¿no? El transporte, el funcionamiento, fisiología y función vital. Controla el transporte de sustancias, de ingreso y de salida, ¿no? Es la fisiología. Controla el transporte, ¿no? El ingreso, que es la endocitosis, y la salida de sustancias de desecho, que es la exocitosis, ¿no? Controla, digamos, este ingreso y esta salida de la membrana. Y C, transporte de sustancias. Transporte de sustancias hay dos tipos, pasivo y transporte activo. Mucho cuidado con eso, chicos, ¿ya? ¿Qué es un transporte pasivo? Acá tenemos bien transporte pasivo. Primeramente, en transporte pasivo
no hay gasto de energía. ¿Por qué no hay gasto de energía en forma de adenosintrifosfato, en forma de ATP? En transporte no hay gasto y se da por difusión, ¿no? ¿Qué es una difusión? Es el paso de sustancia de mayor a menor concentración. ¿Qué significa esto? Miren acá. Suponiendo que acá yo encuentro moléculas de sodio, por ejemplo. Antes el sodio, Na, es el símbolo de sodio. Tengo gran cantidad, por ejemplo, 50 moléculas de sodio. Tengo acá en la parte externa de la célula, ¿no? Porque esta es la parte extracelular. Y en la parte interna tengo 10 moléculas de sodio. Entonces, la parte externa, la concentración de sodio es mayor. Escúchame bien. La CC, concentración de sodio, es mayor que en la parte interna. Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula? Simplemente, alumnos, a equilibrar la concentración. Si acá hay 50 y acá hay 10, acá tienen que haber pues, 25 y acá 25. Para que haya un equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio. Pero tienen que estar repartido el sodio en partes iguales, chicos, en partes iguales. Sodio, potasio, magnesio, hierro, sea el ion o sea la glucosa, etcétera, pero tienen que estar en proporciones iguales. Entonces, en el transporte activo tiene dos características. La primera, que no hay gasto de energía, y la segunda, que el paso de moléculas se da de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Esas dos características tienen ustedes que saberlas. ¿Ya? En el oral la voy a preguntar. Entonces tenemos nuevamente acá, vean, transporte pasivo, no se gasta energía en forma de ATP y se da todo por difusión. O sea, el paso de sustancia de mayor concentración a menor concentración. ¿Cuántos tipos de difusión conoces? 3 tipos de difusión. Por ósmosis, cuando la sustancia difundida es el agua. Mucho cuidado. Solamente cuando es H2O, el paso del agua a través de una membrana celular se conoce como ósmosis. Tilde en la O. Ósmosis. No olvides, ósmosis, difusión del agua. Cuando se transportan solutos como el cloro, ¿no? Potasio, sodio, hierro, magnesio, calcio, etcétera, ¿no? Se transportan esos solutos, se le llama diálisis. Diálisis. ¿Ya? Diálisis. Y cuando el transporte son gases, como el dióxido de carbono, ¿no? El oxígeno, O2, CO2, son gases, se denomina difusión, ¿no? Difusión gaseosa o difusión de gases, ¿no? Difusión. Entonces, no olvidemos esos 3 tipos de difusión del transporte pasivo, ¿no? Que siempre se va a dar de una zona de mayor concentración a menor concentración. Si hay un exceso de agua en la parte extracelular, tiene que ingresar agua para que haya un equilibrio. Si hay un exceso de sodio, potasio en la parte extracelular, entonces tiene que haber una diálisis, un equilibrio entre ambos, ¿no? Y si hay un exceso de agua, tiene que haber una ósmosis de afuera hacia adentro. Si hay un exceso de solutos, tiene que haber una diálisis, ¿no? De mayor concentración a menor concentración. Y si hay un exceso de gases, de oxígeno, por ejemplo, tiene que haber una difusión gaseosa de afuera hacia adentro. El equilibrio tiene que mantenerse a nivel de todo nuestro sistema orgánico. Tiene que haber una homeostasis interna, sí o sí. Si no hay una homeostasis, alumno, deriva la enfermedad inmediatamente. El cuerpo enferma. ¿Ok? Bien. Luego de transporte pasivo, nos vamos a transporte activo. Con esto terminamos, chicos, ¿ya? Ahí es lo contrario. Hay gasto de energía. ¿Por qué? Porque la gradiente es de menos a más. Mucho cuidado, ¿ya? Cuando la gradiente es caso contrario. O sea, la gradiente es la concentración de alguna sustancia. Si yo por acá tengo, por ejemplo, escúcheme bien, tengo
5, tengo, por ejemplo, de menos a más. Entonces, como es la gradiente, es en contra de la gradiente de menor a mayor, entonces hay gasto de energía. La membrana hace un gasto químico en forma de ATP, adenosintrifosfato. Hace un gasto porque es de la concentración de menor a mayor. Para que haya un equilibrio, lógicamente. Para que haya un equilibrio siempre, un equilibrio. Y chicos, no olvidemos eso, ¿ya? Entonces, el transporte activo se gasta energía en forma de ATP, adenosintrifosfato. ¿Cómo se realiza este transporte activo? Mediante bombas y mediante masas. ¿Saben, chicos? ¿Por qué digo mediante bombas? Anotamos eso porque no está acá. ¿Mm? Miren bien, mediante bombas, dice. ¿Qué es una bomba? Dice, ¿no? Mediante bombas. Las bombas son proteínas, son las proteínas involucradas, ¿no? Las proteínas involucradas son bombas que hacen uso de la energía química proveniente del ATP. O sea, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, ¿no? Bomba de sodio y potasio, acá está, por acá. Bueno, acá no figura, acá, mediante bombas. La bomba de sodio y potasio, ¿no? Son enzimas que bombean iones de sodio, ojo, iones de sodio hacia afuera de la célula, e iones de potasio hacia adentro de la célula, ¿no? Casi siempre se da en la proporción de 3 iones de sodio hacia afuera, y 2 iones de potasio hacia adentro. Enzima entonces que bombea iones de sodio, 3 iones de sodio hacia afuera y 2 iones de potasio hacia adentro de la célula. Esa es una bomba de sodio y potasio, ¿cierto? Hay otra bomba también, la bomba de calcio, por ejemplo, ¿no? Que trabajan en los músculos, a nivel muscular. La otra bomba, por ejemplo, la bomba de ioduro, que trabajan a nivel de la glándula tiroides, por ejemplo, también. ¿No es cierto? No olvidemos esa partecita, chicos, que son muy importantes, ¿ya? Entonces, mediante bombas, que ya les he mencionado, mediante bombas de sodio y potasio, ¿no? Las bombas de calcio, que trabajan a nivel de los músculos, y la bomba de yoduro a nivel de la glándula tiroidea, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más tenemos al finalizar? Mediante masas. Mediante masas es un tipo de transporte activo que, de acuerdo con la dirección, mucho cuidado, de acuerdo con la dirección de transporte, dice, ¿no? Mediante masas es un transporte activo que ocurre cuando se transportan sustancias cuyas masas son muy grandes y no pueden pasar por algún poro de la proteína. Entonces, se trabaja mediante masa. De acuerdo con la dirección de transporte, se divide en endocitosis y fago y exocitosis. Acá me faltó poner un puntito, ¿ya? Endo y exo. Endo es dentro. Endocitosis, la sustancia ingresa a la célula, dice, ¿no? La sustancia ingresa a la célula y de acuerdo con el estado de la sustancia, puede ser sólido, líquido, se pueden dividir en fagocitosis y pinocitosis. Fago y pino. Fagocitosis es cuando ingresan sustancias sólidas, ¿no? Sodio, potasio. Y pinocitosis cuando ingresan sustancias líquidas, agua, aceites. Se llama pinocitosis. ¿Ya? Esos son los dos casos de de endocitosis, ¿no? Endo, ¿no? De afuera hacia adentro.
fagocitosis ingresa sustancias sólidas. Pinocitosis ingresa sustancias líquidas. Y la exocitosis es cuando la sustancia sale de la célula. Exo sale de la célula como desecho, por ejemplo. Los desechos, todo lo que no requiere la célula, lo elimina, se elimina por exocitosis. Chicos, muy bien. Eso sería todo en lo referente a membrana celular o membrana plasmática. Chicos, bien, creo que hemos sido bien claros en este aspecto, ¿no? Membrana, la membrana, en cuanto a la membrana celular, a la estructura de la membrana celular, lípidos, 40%, proteínas 52%, glúcidos 8%. Hemos hablado de cada uno de ellos, de los lípidos, fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Las proteínas, hemos hablado de las proteínas periféricas y las integrales y las glucoproteínas. Luego de los glúcidos, también hemos hablado, 8%, que se encuentran en la capa externa, ¿no? Formando, pues, glucolípidos o glucoproteínas. Luego hemos hablado sobre la fisiología de la membrana, su función, y luego sobre el transporte de sustancias, ¿no? Transporte pasivo y transporte activo, ¿ok? Chicos, ya hemos hablado brevemente sobre eso. Espero que hayan tomado bien sus apuntes, ¿ah? Bien, chicos. Bien. Ahora vamos a pasar, voy a tomar una listita rápidamente, chicos. De repente, rápidamente. Orales puedo tomar de repente la próxima clase porque siempre tomo mis orales de entrada y la próxima clase lo voy a hacer. Digan presente todos, todo el que esté presente, ¿ah? Empiezo. Aguilar. Aguilar Llamo, no ha venido. ¿Me están escuchando, chicos, no? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Aguirre. ¿No ha venido Aguirre, Alessandra? Aranguri, Galindo. Aranguri, Galindo. ¿No ha venido? Ártica, José. Ártica, ¿no ha venido? Ayala Ruiz. Presente, profe. Presente. Becerra. Becerra, Portocarrero, ¿no ha venido? Carlos Ramírez. Carlos Ramírez. Aurelia, ¿no ha venido? Casanova. Chalco. Chiroque. Chiroque Salazar, ¿ha venido? Chiroque, ¿no ha venido Chiroque? Primera falta que tiene. Corrales Alvarado. Corrales. Cueva. Cueva Alcalá. Delgado Malma. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, Ya, profe. Delgado no ha venido tampoco. Sí, profesor. Escobar Solano. Espinosa Raime. Presente. Esquive Porras. Presente. Esquives. Presente. Romeque. Presente. Presente Ferromeque. Huarcaya, Gonzalo. Huarcaya. Núñez Castañeda. Presente. Olortegui. Faustino. Presente. Presente. Peña Bazán. Presente, profesor. Presente. Pérez Rojas. Presente. Portocarrero. Portocarrero. No está Portocarrero. Rivas. Presente, profe. Sánchez. Velázquez. Velázquez. Torres. Presente, profesor. Ya. Velázquez no ha venido. Vázquez, perdón. Vázquez, Vázquez. creo que es profe. Vázquez Presente. ha venido por aquí. Ya. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, los alumnos faltantes. Aguilar, Aguirre, Aranguri, Profe, Ártica. Aranguri presente. Aranguri presente. ¿Por qué no dice presente? Pues, falta. No me llamó, profe. Sí, todo demás, todo. Aranguri, ya. Ártica no ha venido tampoco. Becerra, Carlos Ramírez, Casanova Campos, faltó Chalco Alca, Chiroque, Corrales, Cueva, Delgado Malma, Escobar Solano, Esquive Porras,
Todos son falsos, ¿ah? Si está ahí día presente. Huarcaya, Portocarrero, ya. Esos alumnos, falto. Bueno, yo paso mis notas de asistencia. Bueno, nomás. Bien, chicos, no olviden, más tarde le pongo su trabajito, sus 3, 4 preguntitas referentes al tema, ¿ya? Y nos estamos viendo la próxima clase, chicos. Chao, nos vemos. Bye. Hasta luego. Chao, Chao, chicos, nos vemos. Estudien.